Las personas siempre han buscado medios para plasmar sus ideas, sus sentimientos, sus emociones, lo que viven al día a día. La literatura es ese refugio donde han podido encontrar ese lugar para poder plasmar todas esas inquietudes. A través de los años, a través del tiempo, ha habido escritores, ha habido literatos, narradores que se han encargado de describirnos el tiempo y el momento histórico que viven. Gracias a la literatura podemos enterarnos de muchas de las situaciones que vivían en cada una de las épocas en que los escritores hacían sus obras. En este caso, hablaremos de los cuentos latinoamericanos, que aunque no son un movimiento literario, sí se ha encontrado una manera de agrupar a un grupo de escritores a través del espacio donde han vivido y sobre todo de la época que han mencionado. Pero antes de avanzar con los cuentos latinoamericanos, es importante que precisemos algunos conceptos, sobre todo que los recordemos. Iniciaremos primeramente con el cuento. ¿Qué son los cuentos? Bueno, encontraremos que los cuentos son narraciones breves, creadas por uno o varios autores, basadas en hechos reales o ficticios. En la trama participa un número reducido de personas y por lo general giran en torno a un solo problema, un solo conflicto. Ahora, cuando tratamos de clasificar estos cuentos, siempre hay que ubicarlos. Hay que saber en dónde se encuentran. Ya esto de los géneros y subgéneros literarios ha sido un tema abordado en otros videos. Recordemos que son tres géneros o son tres géneros literarios y a la vez tienen sus propios subgéneros. El primero de ellos es el poético. En él encontraremos que es un medio que tiene por excelencia, pues, la expresión de emociones, sobre todo, es el género del amor, como le dicen algunos. En él podemos encontrar algunos subgéneros como es el himno, la oda, el soneto, la canción, la sátira, el romance, el epigrama y el madrigal. Encontramos en este género poético que por lo general están escritos en verso, tienen ritmo y rima. En cuanto a la estructura de este género poético, lo podemos apreciar a simple vista, porque por lo general, independientemente del tamaño de letra o del lugar donde se escriba, siempre respeta los renglones, que en este caso les llamamos versos, así como las estrofas. Es una característica muy común en ellos porque gracias a esas palabras que aparecen en cada uno de los versos, se puede contar el número de sílabas, por eso casi nunca son alterados. Por otra parte, tenemos el género dramático, el de la actuación, ese que está hecho para que las personas puedan de alguna forma escenificar una obra de teatro o una película. Los subgéneros literarios son la tragedia, la comedia, el melodrama, la tragicomedia y la farsa. Y como decía, se utiliza como guiones para el teatro o películas. Se escriben ellos a manera de diálogo, ahí podemos encontrar ese texto. Y también a simple vista podemos apreciar que se trata del género dramático. Y el género que hoy nos atañe, pues es el género narrativo. En él ya sabemos que podemos encontrar otros subgéneros como el épico, el que viene de alguna forma de hazañas heroicas, ya lo hemos visto también en otros momentos, el cuento, la novela, la leyenda, la fábula y la epopeya. Como característica tienen que se escriben en prosa, cuentan una historia, tienen un inicio, un desarrollo y un final. Ese es algo que caracteriza al género narrativo, que nos va a contar una historia de principio a fin, aunque aquí vienen los tramas no lineales porque a veces no siempre se inicia con el principio, sino que hay tramas donde iniciamos a partir de una parte importante del cuento y de ahí nos vamos regresando para ir retomando momentos que nos pueden ir explicando por qué los personajes llegan hasta ese momento del cuento. Bueno, estos son los géneros literarios, poético, dramático y narrativo. Cabe señalar y recordar que cuando hablamos de géneros y subgéneros literarios, hablamos de que lo literario está relacionado con lo recreativo. No tiene tanto la función de informar o como un artículo de investigación que tiene el deseo o que tiene la inquietud o el propósito del artículo de expresar algo novedoso, algo científico y algo novedoso. En el caso de lo literario, por lo general, está hecho más para recrear. Y bajo este término entendamos entonces el cuento latinoamericano, que aunque no es su intención informar, siempre nos da cuenta de cómo han vivido los pueblos latinoamericanos a lo largo de los años. Veamos ahora, ¿qué es el cuento latinoamericano? Pues son narraciones escritas por autores latinoamericanos, es decir, nacidos en países de América, colonizados en algún momento por naciones latinas,
como España, Francia y Portugal. ¿Por qué latinos? ¿Por qué latinoamericano? Bueno, recordemos que hace muchos años el Imperio Romano era donde se hablaba el latín y se extendió por toda o por gran parte de Europa. Cuando se extendió a los países que logró conquistar, pues les impuso su religión y les impuso su idioma, que en este caso fue el latín. Pero resulta que en algunos lugares, cuando el latín se combinaba con las lenguas maternas, surgían nuevos idiomas. Tal fue el caso de que cuando el latín llega a lo que hoy conocemos como España, a un lugar que se llama Castilla, pues se da la combinación y surge un idioma que se llamó castellano, que posteriormente se extendió a toda la península ibérica, excepto Portugal, y se le llamó español cuando ya esta se convirtió en España. Vienen los españoles a México, e igual como les hicieron a ellos, nos imponen su idioma, entonces por eso nos consideramos latinos, porque el español viene del latín. Ahora, cuando hablamos de cuento latinoamericano, estamos hablando de que es un cuento que efectivamente latinos no solamente somos los de América, sino que también son los franceses. ¿Por qué? Porque también su idioma viene del latín, los portugueses, los rumanos y algunas otras lenguas, que su idioma viene del latín, ¿sí? Pero en este caso hablaremos de cuentos que se escribieron en América Latina, es decir, en países que su lengua es de origen, que su origen es el latín, pero que están concentrados en el continente americano. Ese es el cuento latinoamericano. Veamos que este cuento tiene o ha pasado por diferentes periodos, por diferentes momentos. Resulta que el realismo no es una corriente que surge en América, sino más bien surge en Francia, y uno de sus propulsores es Víctor Hugo con su obra de Los Miserables. Pero aquí es muy retomada y quizás es de los temas que más se han consolidado en toda América. ¿Por qué? Porque el realismo es un periodo en el cual se recrean ambientes provincianos, costumbres, formas de hablar, y esto lo podemos encontrar en la mayor parte de los autores latinoamericanos. Casi siempre cuando cuentan una historia, la ubican en su ciudad, en su provincia o en un pueblo el cual les significa mucho a ellos, que tiene características, y entonces es muy común que cuando leamos algún cuento latinoamericano, nuestra mente se ubique en aquellos lugares, en aquellos parajes, en aquellos pueblos en donde se desarrolla alguna de las historias. Y que claro, algunas todavía siguen teniendo similitud con los lugares que actualmente vivimos. El realismo es un género que fue tomado por los escritores latinoamericanos. También dentro de esto se da el criollismo. Dice que hubo una tendencia que decepcionados de lo europeo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, escriben acerca de sus tierras y acontecimientos sociales. Vaya, ¿de qué tratan aquí? Que aquí hubo un género o hubo un grupo de autores que se encargaron de hablar no solamente de los pueblos, sino de lo más nativo de los pueblos, o inclusive se encargaron de hablar de problemas sociales. Vaya, la Revolución Mexicana, que aunque fue antes de la Segunda Guerra Mundial, es un ejemplo de criollismo. ¿Por qué razón? Porque si escuchamos las canciones de la Adelita y otras más, podemos escuchar que hay canciones que su temática gira en torno a lo que vivían en la Revolución. Y eso pues fue un acontecimiento social. Pero no solamente hablaron de criollismo, sino que también hablaron del cosmopolitismo. ¿Qué es esto? Es lo contrario al criollismo. Es decir, que aquí no se habla de las provincias, no se habla de los pueblos, sino de las grandes ciudades, que también ya empezaba a ver. Recordemos también que en la época de Don Porfirio había un boom por lo francés, es decir, el centro histórico de la Ciudad de México está basado en muchos elementos de la arquitectura francesa porque él fue un admirador de esa cultura y sobre todo de su arquitectura. Y esto en la literatura también impactó porque el cosmopolitismo precisamente abarca esa parte de de las grandes ciudades, hablar de lo que pasa en las grandes ciudades y no solo en los pueblos. También tenemos el de que el realismo mágico, aquí sale un poco de lo común porque desarrolla la fantasía, el misterio, el surrealismo, es decir, no siempre logramos entender quiénes eran los personajes principales porque esa es parte de su misterio, que a veces podemos creer que es una persona, un niño o un animalito, es parte del realismo mágico. También tenemos un periodo que se le conoció como el boom, que fue un auge comercial de los escritores latinoamericanos. Entre ellos estaba Octavio Paz, ¿sí? Estaba Gabriel García Márquez, sobre todo, estaba también Carlos Fuentes, entre otros autores importantes que
eran muy buscados por su forma de escribir y sobre todo la forma de narrar cada uno de sus historias. Y por último están los narradores de finales del siglo XIX y principios del XX, que son los mismos del boom, que alcanzaron a vivir y a publicar todavía en el siglo XXI tramas en este caso no lineales. Es de lo que hablamos. De algo se caracterizó este género, de que muchas de sus obras, muchos de sus cuentos son tramas no lineales, es decir, que no inician desde el principio, sino que toman una parte importante de la historia y de ahí empiezan a recopilar lo que pasó al principio. Bien. Entre los autores importantes aquí tenemos a varios, Francisco Rojas con sus obras, Miguel Gutiérrez Nájera, Juan Rulfo, José Emilio Pacheco, Octavio Paz, Carlos Fuentes, de los mexicanos. Colombianos hay muchos, pero a mi juicio Gabriel García Márquez pues es uno de mis escritores predilectos, entonces por eso lo elegí a él. Y entre los obras está un día de estos, El avión de la Bella Durmiente y Amor en tiempos de cólera. Y así con Horacio Quiroga de Uruguay, Pablo Neruda de Chile, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa de Perú. Aquí ponemos algunos autores y algunas obras para que puedan ustedes tener una sugerencia de qué podemos leer dentro de la narrativa latinoamericana. Y es importante también que recordemos cuáles son las partes del cuento. Esto sobre todo para su análisis. Recordemos que el trama indica el orden en que se cuentan los sucesos del relato. Casi siempre se narra de principio a fin, el trama lineal. Otros prefieren otro orden, iniciando con el final o con una parte intermedia del cuento que se le llama trama no lineal. Es decir, ¿qué es la trama? El decir qué pasó primero, qué pasó después y qué pasó al final. Esa es la trama. Y se divide en planteamiento. Ahí ya recordemos que se ubica al lector en un momento o lugar, se presenta al personaje principal y a la situación. Está el desarrollo. En el desarrollo podemos tener un nudo. Acordemos que todos los cuentos tienen un conflicto, un nudo, un enredo, y que tienen un clímax, que es la parte más importante del cuento, es decir, la parte más emocionante, la parte donde estamos a punto de que o bien le va mal al personaje principal o bien acaba solucionando el problema. Y por último, el desenlace. ¿Qué es el desenlace? Pues precisamente el desenredo, donde se soluciona el problema. La mayoría de los cuentos tienen un final feliz, una resolución de problemas, puede ser explícito, como los conocemos comúnmente, y puede ser, de alguna forma, final, puede tener un final abierto, es decir, que no dice con claridad qué pasa a cada uno de los personajes. Pero es importante esto, que en los cuentos de hada, por lo general, los cuentos infantiles casi siempre son final feliz, pero en los cuentos latinoamericanos podemos encontrar una gran diversidad de finales en los cuentos. Y por último, recordemos que para analizar un cuento siempre es importante entender el espacio. ¿Qué es el espacio? El lugar físico donde se desarrolla la acción. ¿Y qué podemos entender como él? Pues el planeta, el universo, cuando son de ciencia ficción, el país, o puede ser una ciudad, o puede ser una casa, inclusive al interior de una casa, como el cuento de 5 de mayo, o puede ser inclusive un bosque. Todo esto es el lugar donde ocurren los hechos y también el tiempo. Pero tiempo no solamente es la hora, sino que puede ser la época, ¿sí? Sobre todo muchos cuentos escritos en época de castillos, en la época medieval, o por lo menos ahí los contextualizan. Está también una hora del día, puede ser el tiempo de la historia, puede ser también alguna fecha, un mes, un día, un año. Es decir, recordemos que el tiempo y el espacio son determinantes para poder entender un cuento. Y juntos, los dos, hacen el ambiente social o contexto, que está formada por tiempo, espacio y entorno. Son donde se describen las normas de la sociedad, las creencias, la forma de vida de la gente, la forma en cómo convive la gente. Es decir, no es lo mismo una ciudad de ahora que hace muchos años. Entonces, eso hace el contexto. ¿Qué cree la gente en la actualidad y qué creía hace 50 o 100 años, que fue cuando se escribió el cuento y donde se desarrolla la historia? Entonces, ese es el ambiente social, una combinación del espacio y el tiempo. Aunque sea un mismo lugar, pero en diferentes épocas, siempre habrá diferencias. Espero que esta semblanza de los cuentos latinoamericanos sea de utilidad, sobre todo para poder hacer el análisis de los mismos cuentos, entendiendo que cada uno de ellos puede variar de acuerdo a cada uno de los autores, pero tienen algo en común. El cuento latinoamericano tiene en común que casi siempre describe sus lugares, casi siempre describe a su gente, su forma de hablar, su forma de ser, su forma de creer y su forma de vivir. Es una característica de los cuentos latinoamericanos. Hacemos un viaje hacia cada uno de los pueblos y hacia la época en que vivió cada uno de los personajes. Gracias por su atención.